Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify, y que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores_TRN. Si hay algo que unió a todos los amantes del terror y el misterio cuando Internet empezó a generalizarse, son las creepypastas. Todos nosotros nos pasamos horas y horas leyendo esas historias de miedo, leyendas más o menos cercanas a la realidad, que nos hacían pasar verdadero terror. Quizás por eso, por la nostalgia que sentimos al pensar en ellas, las creepypastas son uno de los temas que más nos pedís y personalmente es uno de nuestros favoritos. Así que hoy, en Terrores Nocturnos, las creepypastas más aterradoras de Internet. Recordad apagar todas las luces, cerrar todas las puertas y quedaros en el más absoluto de los silencios para vivir lo que es el verdadero terror. Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Los que silban. El verano pasado, a principios de junio, mis abuelos me pidieron que cuidara de su casa mientras ellos se iban de viaje. Desde que se jubilaron, se convirtieron en unos aventureros empedernidos. Recorrían Estados Unidos durante meses en su vieja autocaravana, cumpliendo su sueño de juventud, ahora que tenían el tiempo y el dinero para ello. Me ofrecieron algo de dinero a cambio, dinero fácil, difícil de rechazar cuando estás en paro después de la universidad. Y además, ¿quién iba a decir que no a pasar los meses de verano en una bonita casa de 2 plantas junto al mar? Y encima cobrando. Un par de días antes de marcharme, mi madre entró en mi habitación mientras hacía la maleta. Me tocó el hombro y me dijo con una voz temblorosa: Sabes que siempre puedes volver a casa si cambias de opinión. Lo sé, maná. Me abrazó con fuerza y apoyó la cabeza en mi pecho. Te quiero, hijo. Entonces pensé que mi madre simplemente estaba sensible por no verme durante un tiempo, que iba a echarme de menos. Ahora, echando la vista atrás, comprendo cuántas señales pasé por alto. Cuando llegué a casa de mis abuelos, ya se habían ido. Me dejaron una nota en la mesa del comedor con indicaciones para llegar a los supermercados, recomendaciones de restaurantes locales, sitios en los que había que reservar, eventos en la playa y dónde estaban los principales servicios como la comisaría o el médico, cosas normales. La nota era de todo lo más normal del mundo, todo salvo la frase final, una frase que me pareció extraña. Si ves algo que parece no estar en su sitio, probablemente esté así por una buena razón. En ese momento me descolocó, sinceramente. Pero unos minutos después ni siquiera le di importancia. Me molestó más que si hubiesen olvidado de dejarme la contraseña del wifi, aunque luego recordé que aún usaban ADSL, así que tendría que enchufar el portátil por cable. Mis abuelos, supongo que, como muchos otros, intentaban adaptarse a los tiempos modernos, pero al final siempre iban un paso por detrás. La primera noche fue tranquila. Pasé por el barrio, una mezcla extraña entre costa y bosque, como si hubiesen grapado Brighton Beach en mitad de Galicia. Al volver ya era de noche. Apagué las luces de la planta baja y subí a hacer lo mismo con la de arriba. Pero noté algo raro. La luz del cuarto de invitados seguía encendida. Nada extraño, pensé, todos nos dejamos alguna luz encendida de vez en cuando. La apagué y me acosté en la habitación principal. Preferí ignorar las imágenes mentales que asociamos a la cama de los abuelos, a cambio de dormir en ese colchón de tamaño grande para 2 personas, no como la de la habitación de invitados, que era pequeña, vieja e incómoda. Pequeño inciso. Cuando era niño, mi madre y yo nunca dormimos en esa casa. Es decir, claro que habíamos ido a visitar a mis abuelos muchas veces, pero siempre dormíamos en su autocaravana. Yo en la cama y mi madre en el sofá. De pequeño, dormir en una casa con ruedas tenía su encanto, pero cuando cumplí los 13, le pedí a mi madre que la próxima vez durmiésemos dentro, en el cuarto de invitados.
Quizá, recuerdo que murmuró. Después de eso, nunca volvimos a quedarnos a dormir en esa casa, ni dentro ni en la caravana. La primera semana pasó sin incidentes. Exploré, me relajé viendo vídeos en YouTube, con una conexión desesperante, por cierto, e incluso conocí a un par de chicas en la playa, lo que sinceramente me alegró la semana. Al final del día me dedicaba a relajarme. Leí algún cómic antiguo, de Flash, en el cuarto y me iba a dormir. Todo normal, todo tranquilo, hasta que comenzaron los silbidos. Fue una noche a eso de las 2:30. Estaba en la habitación de mis abuelos leyendo artículos online desde mi portátil cuando escuché un silbido tenue, pero claro, de unos 3 segundos. No le di importancia, pensé que sería algún pájaro nocturno, pero una hora más tarde volvió. Más melódico, más persistente, y duró 1 minuto completo. Pensé que sería una pestaña del navegador que me había dejado abierta y que tendría alguna publicidad invasiva, pero tenía los altavoces apagados. Me levanté algo inquieto. En cuanto puse un pie en el suelo, el silbido se desvaneció con una última risa macabra. Cerré el portátil, convencido de que debía ser algo relacionado con el ordenador. Intenté dormirme, pero estaba demasiado nervioso. Finalmente, tuve que levantarme para echar el cerrojo a la puerta de la habitación. Con eso, parece que conseguí controlar mi sugestión y me dormí. Cuatro noches después, el sonido volvió. Esta vez eran las 3 menos cuarto de la madrugada y no podía dormir. Era el mismo silbido, estaba seguro, pero esta vez lo escuchaba más alto, más claro. Tanto que creí reconocer la melodía. Me sonaba de algo, eso seguro, pero no acababa de identificarla. Pero lo más aterrador es que ese silbido estaba dentro de la casa. No era ningún pájaro nocturno afuera, el silbido llegaba desde el otro lado de la pared. Me quedé inmóvil, sin atreverme siquiera a respirar, hasta que salió el sol. Pasé todo el día siguiente tarareando ese maldito silbido, tratando de recordar dónde lo había escuchado antes. Finalmente se me encendió la bombilla. Era la canción Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding. Definitivamente ningún pájaro podía hacer eso. Yo no era demasiado creyente en lo paranormal, sinceramente. Me gustaban las películas de miedo, como a todo el mundo, pero no era de esos que luego tuviera pesadillas o que se sugestionase. Pero tengo que reconocer que a esas alturas se me llegó a pasar por la cabeza la idea de que había una entidad en esa casa que llevaba noches enteras repitiendo ese silbido final de la canción. Esa tarde recorrí la casa entera revisando ventanas, puertas, armarios, detrás del sofá, bajo la cama, nada. No sé qué pensaba encontrar o qué haría si realmente encontraba algo, pero me quedé más tranquilo al ver que no había nada allí. Nada, salvo el silbido que seguía sin saber de dónde podía provenir. Por la noche decidí hacer un pequeño experimento. Me senté en la cama de mis abuelos en su habitación, con la puerta cerrada, como hacía cada noche. Pero esa vez no tenía intención de dormir. Esperé a escuchar el silbido y cuando lo hice, silbé de vuelta, completando la melodía. Entonces, fuera lo que fuese lo que producía ese silbido, respondió, pero ya no era la misma canción. El silbido se tornó más bajo, grave. Después subió más y más, hasta convertirse en un chillido agudo, insoportable, como una alarma desgarradora. Iba y venía más fuerte, más débil, como si algo corriera por el pasillo, pasando frente a mi puerta una y otra vez. Pero no había pasos ni sombras, solo ese grito silbado, inhumano, que duró toda la noche. Pensé que me volvería loco, me planteé hacer algo irreversible incluso. Aquel sonido taladraba mi cabeza y estaba empezando a hacer mella en mi salud mental. Pero afortunadamente, al amanecer, todo se detuvo. Ya con el sol bien alto en el horizonte, conseguí dormir 3 horas de pesadilla.
Esa mañana decidí buscar respuestas. Alguien tenía que saber lo que estaba pasando allí. Pensé en mi madre, en que ella había vivido aquí durante toda su infancia, en que mis abuelos habían aguantado esto prácticamente una vida entera. ¿Cómo lo habían hecho? ¿Por qué nos invitaban una y otra vez? ¿O acaso es que ellos no habían escuchado nunca ese sonido? Imposible. Entonces lo recordé. La nota que me dejaron mis abuelos, la extraña frase y la luz del cuarto de invitados que había dejado encendida. Lo entendí todo. Esa misma noche dejé todas las luces encendidas. El piso de arriba, el de abajo, el cuarto de invitados, todo iluminado. Pensé, no puede salir con la luz encendida, vive ahí. No puede moverse si hay luz. Ese fue mi mantra durante horas. Esa noche no escuché nada. Tampoco la siguiente ni la siguiente. Dejar las luces encendidas había funcionado. O eso creí. Hasta que una noche, más tarde de lo habitual, volvió. Eran las 4. Silbó My Favorite Things de Sonrisas y Lágrimas. Cambió de canción y no se volvió a ir. Entendí entonces que mi error fue responder. Al hacerlo, lo había invitado. A mí, a la casa, a todo. Durante semanas me esforcé por dormir antes de que apareciera, para sobrevivir, para conciliar algo de sueño, para no invitar más a esa cosa. Aún no había decidido si aquello era un espíritu, un fantasma o un monstruo. Definitivamente no era un experto, yo solo quería dormir y durante un tiempo funcionó. Pero un día me desperté y la puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Siempre la cerraba con el pestillo por dentro. Y entonces supe que había entrado, que me había mirado, que quizás me había silbado una nana al oído. Aquella mañana la puerta del cuarto de invitados también estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada, también con el pestillo. Tuve un escalofrío. Comprendí, por fin, qué quería. Aquella noche me metí en la cama del cuarto de invitados, apagué todas las luces y dormí allí. El silbido desapareció. Al final del verano, mi madre vino a recogerme. Le dije que lo había pasado genial. De camino a casa, me comentó que mis abuelos me habían dejado el dinero en un sobre con una nota que solo decía «Gracias». No había podido hablar con ellos en semanas. Decían estar en Colorado, que lo estaban pasando bien. Un mes después, aún no habían regresado. Y un mes después, volvió el silbido. Yo estaba en la cama cuando lo escuché. Fly Me to the Moon, Frank Sinatra, justo al otro lado de mi puerta. Escuché a mi madre llorar. No, aquí no. No otra vez, por favor. Por la mañana estaba sentada a la mesa, pálida, con ojeras profundas. Me miró como si reconociera un horror que creía haber dejado atrás. Hijo, ¿qué has hecho? Vi el sobre, el dinero, la nota de mis abuelos. Gracias. Oh, no. Ahora entiendo por qué siempre nos invitaron a dormir allí. ¿Por qué decoraban con tanto mimo el cuarto de invitados? ¿Por qué decían que era la cama más cómoda de la casa? Gracias. Y porque estoy seguro de que mis abuelos nunca volverán de ese viaje. Jamás. Alerta de emergencia. No responda. Estaba solo en casa cuando llegó la primera alerta. Era tarde, más allá de la medianoche, pero no le había prestado mucha atención a la hora. Estaba tirado en el sofá, a pierna suelta, scrolleando en mi teléfono sin pensar. La casa estaba en completo silencio, un silencio tan profundo que se llegaban a escuchar las cosas más insignificantes que te rodean. El leve crujido del suelo de madera, el zumbido distante del frigorífico encendiéndose y apagándose en la cocina, el suave y constante tic-tac del viejo reloj de pared. Todo parecía normal. Solo otra noche tranquila, en completa soledad. Entonces, la pantalla de mi teléfono parpadeó.
Un sonido agudo y penetrante rompió el silencio. Mi cuerpo se sacudió involuntariamente. Mis dedos empezaron a toquetear el teléfono mientras trataba de bajar el volumen. Mi corazón dio un vuelco. Era una de esas alertas de emergencia, aquellas que alguna vez habían llegado al móvil para avisar de fuertes tormentas o cualquier acontecimiento que pueda poner en riesgo a los ciudadanos. No le presté mucha atención. Un mensaje con letras mayúsculas ocupaba la pantalla de mi móvil. Y al principio miré al techo y esperé a que desapareciese. Pero sentí que en esta ocasión había algo diferente, así que volví a coger el móvil y entonces leí: Alerta de emergencia. No responda a ningún sonido. Permanezca en el interior. Cierre todas las puertas y ventanas. No responda a ningún ruido que pueda oír hasta nuevo aviso. Parpadeé. ¿Qué? Mi cerebro tropezó con las palabras tratando de darles sentidos. No se mencionaba nada sobre una tormenta, una alerta de bomba, ningún aviso de evacuación. Solo eso. Una orden difusa y bastante inquietante que me decía que no reaccionara a algo. Quizás era un fallo, una broma. Miré la televisión esperando alguna explicación, quizá noticias de última hora, quizá un informe oficial, pero nada. En la televisión seguía de fondo una vieja comedia con risas enlatadas que daba a entender que todavía no era el fin del mundo. Pero de pronto oí un golpe. Un golpe que había sonado cerca de la puerta principal. Me quedé congelado. El teléfono seguía en mis manos. La pantalla brillante, iluminada con la advertencia: no responda a ningún sonido. Las palabras se me clavaban en mi mente, repitiendo una y otra vez. Mi primer instinto habría sido levantarme, mirar por la mirilla, quizás incluso abrir un poco la puerta. ¿Y si era un vecino? ¿Y si alguien necesitaba ayuda? Pero algo en mi interior, algo primitivo, me hizo mantenerme en mi lugar. La alerta iluminaba la pantalla a centímetros de mí, una advertencia que solo ahora comenzaba a comprender. Entonces oí otro golpe, más fuerte esta vez. Tragué saliva y me agarré las rodillas, acercándolas a mi pecho. Es solo una coincidencia, tiene que serlo. Alguien se equivocó de casa, se darán cuenta y se irán, en cualquier momento. Pero entonces sonó una voz que venía de detrás de la puerta. Hola, ¿puedes ayudarme? Me quedé completamente quieta. Mis dedos se enroscaron más fuerte alrededor de mi teléfono, con los nudillos completamente pálidos. Algo iba mal. La voz no sonaba bien. Las palabras eran lentas, demasiado lentas. Cuidadosas, meditadas, como si alguien intentara sonar normal. Intentara sonar humano, pero simplemente no lo consiguiera. Por favor, déjame entrar. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Apreté la mandíbula y me encogí más, presionando mis labios, forzando mi respiración para que fuera lo más silenciosa posible. La alerta de emergencia me había dicho exactamente qué hacer y no pensaba moverme del sofá. A los pocos segundos, la voz volvió a sonar. ¿Hola? Esta vez no venía de la puerta principal, sino de la puerta trasera. Me giré hacia esta, temblando. Esa cosa estaba merodeando alrededor de mi casa, intentando entrar desesperadamente. Detrás de las finas cortinas que tapaban el cristal de la puerta que daba al patio, pude ver algo. No sabría decir siquiera si era una figura humana. Simplemente veía una sombra muy alargada, grande y muy oscura pegada al cristal de la puerta. Sé que estás ahí dentro. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Podía sentirlo golpeando contra mis costillas, mi cuerpo. Me gritaba que hiciera algo, que actuara, que me moviera. Pero la advertencia en mi teléfono destellaba en mi mente, firme y inflexible. No responda a ningún sonido. Apreté los dientes y me encogí sobre mí misma, agarrando mis rodillas tan fuerte que mis uñas se me clavaron en la piel. Esa cosa estaba golpeando el cristal, a tan solo unos metros de mí.
Ignóralo, solo ignóralo, me repetía a mí misma. Entonces, la televisión comenzó a parpadear. El tenue brillo de la habitación cambió en un instante. Todo se cubrió de un tono blanquecino. La pantalla emitía un zumbido distorsionado. Entonces, antes de que pudiera hacer nada, mi teléfono volvió a vibrar. Alerta de emergencia. No responda a ningún sonido. No se comunique. No investigue. No intente irse. Espere más instrucciones. Se formó un nudo en mi garganta. Mis manos temblaban mientras agarraba el teléfono con más fuerza. Esto no era un error. Esto no era una broma. Esto era real. Alguien arrastraba algo al otro lado del cristal, un objeto punzante que hacía chirriar hasta lo más profundo de mi ser. Un escalofrío me recorrió la espalda. Parecían uñas que rayaban el cristal, o peor aún, garras. Me mordí el labio con tanta fuerza que saboreé la sangre. Esto estaba sucediendo. Toda esta pesadilla era real. Entonces volvió a hablar, pero esta vez usó mi nombre. Jessica, sé que puedes oírme, Jessica. Todo mi cuerpo se paralizó por completo. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. ¿Cómo sabía mi nombre? Te queda poco tiempo, Jessica. Me tapé los oídos con las manos intentando bloquearlo, intentando fingir que no lo había escuchado. No quería oír esto, no quería saber qué pasaría si no obedecía a la alerta. Guardé silencio y en apenas unos segundos empecé a escuchar cosas que no sabía si eran provocadas por mi mente o si realmente estaban ahí, como esa sombra que todavía rasgaba el cristal de la puerta trasera lentamente. En lo más profundo de mi mente, escuchaba voces, susurros que me deseaban cosas horribles. Amenazaban con torturarme lentamente, hacerme sufrir. Mis uñas se clavaban en mis tímpanos, intentaba taparme lo más profundo de mis oídos, callar mi mente, pero era imposible. Y luego llegó el peor ruido hasta ahora. El picaporte de la puerta principal se movió. Todo mi cuerpo se paralizó. Cada músculo se contrajo, mi corazón dejó de latir por un segundo. No la había cerrado con llave. Una nueva ola de horror me invadió. Mi mente iba tan rápido que apenas era capaz de procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo pude haber sido tan tonta? Debería haberme movido, debería haberme levantado del sofá, no haciendo caso de las advertencias. Pero en lugar de ir corriendo hacia allí, simplemente seguí quieta, mirando fijamente el picaporte, pensando que en cualquier momento esa cosa iba a abrir la puerta. Pero no lo hizo, porque, de alguna manera, la puerta estaba cerrada con llave ahora. ¿Quién la cerró con llave? ¿El sistema de alerta de emergencia la había cerrado de alguna forma remota? ¿Mi casa tenía alguna función de seguridad oculta que yo no conocía? ¿O algo más me había encerrado dentro? No sabía qué respuesta era peor. El picaporte dejó de moverse y entonces... Un solo golpe fuerte contra la puerta, tan enérgico que lo sentí vibrar a través del suelo bajo mis pies. Mordí con fuerza mis nudillos para evitar gritar. Las lágrimas recorrían mis mejillas. No quería estar aquí, atrapada en esta pesadilla, pero la oscuridad se prolongó. El silencio se hizo cada vez más denso y me quedé allí en la oscuridad, esperando. En algún momento el cansancio me ganó. No recuerdo haberme quedado dormida, solo mi cerebro apagándose, rindiéndose bajo el peso aplastante del miedo y el agotamiento. Pero algo, poco después, me despertó. Mi teléfono vibró y me hizo incorporarme de inmediato. Me senté demasiado rápido, con el cuello rígido, mi cuerpo dolorido por horas en tensión. Mis manos buscaron la pantalla, mi visión aún estaba borrosa por el sueño. Alerta de emergencia. Ya no hay peligro.
puede reanudar sus actividades normales. Al principio no me moví. Solo miré las palabras, mi cerebro luchando por procesarlas. Ya no hay peligro. ¿Eso significaba que realmente había terminado? ¿Que lo que había estado afuera se había ido? Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. Lentamente desdoblé mis piernas rígidas y me obligué a levantarme. Todo mi cuerpo dolía. Los músculos, los huesos. Sentía mis piernas inestables, casi entumecidas, mientras daba un paso vacilante hacia adelante. Y luego otro. Necesitaba comprobarlo por mí misma. Me asomé a la ventana y nada. La calle estaba vacía. Las casas, las aceras, la carretera, todo parecía exactamente igual que antes. Ninguna señal de nada extraño, ninguna prueba de que nada de eso había sucedido realmente. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, exhalé. Se acabó. Pero entonces, justo cuando me alejaba de la ventana, mis ojos captaron algo pequeño, algo que hizo que mi estómago se retorciera. Huellas. Justo en la entrada, cerca de la puerta principal. No eran huellas de zapatos, no eran humanas. Eran largas, delgadas, difusas, y se alejaban de mi casa. Tragué saliva. Mi respiración entrecortada. No quería mirarlas, no quería pensar en qué tipo de cosa podría haberlas dejado allí. No sé qué me visitó esa noche. No sé cuánto tiempo había estado fuera o cuántas personas había engañado antes. Pero sí sé una cosa. Obedecí la alerta. Y esa es la única razón por la que todavía estoy aquí. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Las creepypastas más terroríficas que esperamos que, igual que nosotras, podáis haber disfrutado. Pero si os quedáis con ganas de más, no os preocupéis porque ya sabéis que en nuestro extra de Patreon, Spotify e iVoox os traemos más. Ya sabéis, todos los jueves otro capítulo entero de terrores nocturnos exclusivamente para los mecenas. Pero si todavía tenéis más ganas de terrores, podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estarán saliendo por aquí abajo, pero os las dejamos como siempre. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en TikTok y en Threads. Terrores_TRN en YouTube y en Twitch. Y Terrores Nocturnos en nuestro canal de Facebook. Y ya sabéis que el domingo nos vemos además en nuestro despacho de investigación de terrores criminales.